Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast Más allá del aula de la Coordinación de Formación Permanente de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Hoy en este episodio tenemos la oportunidad de hablar, como le hemos venido comentando en los otros episodios, sobre la alfabetización digital financiera, área muy especial para la cual hemos invitado a la profesora Jenny Pérez, profesora de nuestra universidad, quien se ha dedicado, aunque es ingeniero mecánico, se ha dedicado a este mundo de las criptomonedas y del trading. Para empezar, gracias profesora por aceptar esta invitación y quería comenzar con una anécdota muy personal que nos permita contextualizar este tema y la importancia, y es que en mi área profesional pues siempre hay un contrato que se hace en el exterior, siempre se consiguen esas oportunidades y aquí en Venezuela, en el estado Táchira donde estamos, pues es muy importante para poder tener ingresos adicionales, como todos bien ya saben, y le pagan a través de moneda extranjera. Para los que no saben, Binance es una plataforma de criptomonedas y de trading, y siempre la tomé desde un principio cuando abrí mi cuenta como una plataforma de juego y no le daba la importancia y le tenía miedo inclusive a utilizarla. Pero como les comentaba, algunos pagos pues siempre prefería utilizar un intermediario y siempre se pierde dinero en esos intermediarios. Y además, a veces PayPal, con PayPal también se pierde dinero. Y hace muy poco, imagínense, en este mes de enero que está pasando, a través de un contrato me exigieron que me iban a pagar con USDT, que es una de las criptomonedas más utilizadas aquí en Venezuela, en el estado Táchira, a través de Binance, y me pidieron mi cuenta. Y bueno, me aterroricé, me dio miedo. Dije, voy a perder dinero, ¿cómo hago? Y bueno, ahí en ese momento pues llamé a mis hijos porque siempre los he visto todos estos años utilizando esta plataforma y USDT, para ellos es normal. Para mí, imagínense, aunque estoy en el área tecnológica, profesional, con tantos años de ejercicio, y aunque tenía ya mi cuenta, pues no la estaba utilizando y me dio miedo, y le pedí a mi hija que lo utilizaba todos los días, hasta para comprar cualquier cosa, que me ayudara, y bueno, finalmente pues me explicó, lo hicimos los dos la primera vez, me hicieron el pago y felizmente pues estoy sumamente agradecido con haber utilizado esta herramienta, en este caso específico este tipo de criptomonedas que es muy común aquí en nuestro estado Táchira, en Venezuela. Con esto lo que quiero referirme y hacerle la primera pregunta, profesora Jenny, ¿por qué o cómo nos impacta este miedo de esta anécdota que les he comentado, inclusive siendo un profesional del área de la tecnología? ¿Cómo nos impacta en el miedo, el desconocimiento, en las decisiones financieras? Exacto. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, profesor, por estar aquí en el programa. Sí, profe, pues básicamente el miedo, así como nosotros en cualquier decisión de nuestra vida se nos presenta, pues nos da dos opciones, o nos detiene o nos hace tomar decisiones erróneas. Entonces, en este caso, pues la única forma de nosotros contrarrestar ese miedo es educándonos. Educándonos en este caso sería financieramente. Porque si nosotros tomamos la información y vamos, y como él dice el profe, que desde el 2020 se registró en Binance y él lo vio como una plataforma de juegos, cuando realmente no es así, es un intercambio es una casa de cambio de criptomonedas, se les llama exchange en el argot de las criptomonedas. Entonces, él lo tomó así y pensó a lo mejor de que eso lo paralizó. Entonces, él pensó que no era la forma correcta de él manejar sus ingresos. Bien,
Entonces, eso sucede cuando nosotros no nos hemos, como profesores, nosotros sabemos que lo único que nos quita ese miedo es educarnos y conocer, investigar, ir allá, más allá y ver cómo es que actualmente se manejan las actividades financieras. Correcto, excelente. Profe, y en el caso de Venezuela, ¿cuál es el perfil de estafas? Porque de repente ese era mi temor, ese era mi terror. Claro. ¿Cuál es el perfil de estafas? Y además, fíjense que yo he venido perdiendo dinero porque he utilizado intermediarios para poder que me llegue ese dinero, que me pagan en el exterior. Y además, PayPal, como le mencionaba, pues también cobra una comisión que es bastante alta. ¿Cuál es ese perfil en Venezuela, ese perfil de estafas? Bien, nosotros en nuestro país, no solamente es en nuestro país, pero claro, aquí porque nosotros, Venezuela se ha convertido en uno de los países con las mayores tasas de uso de criptomonedas. Entonces, en nuestro país, pues, es más probable porque la mayoría de las personas anda buscando una manera, unas formas alternativas de recibir ingresos. Entonces, se usan mucho los exchange, no solamente Binance, existen otros. Y entonces, en ese sentido, existen varios tipos de estafas, pero vamos a nombrar unas más comunes actualmente, que surgen, por ejemplo, una puede ser de que hay algo que se llama phishing, es una de ellas. El phishing es que te envían un correo, precisamente en Binance hay una forma de contrarrestar ese tipo de estafa. Es que te envían un correo con el formato, el emblema de Binance y te llega a tu correo y te dice que te piden tus claves, tus contraseñas. Entonces, en ese sentido, te pueden luego, con tus datos, porque son personas, los llaman los ciberdelincuentes, que tienen muchas formas de obtener tus datos. Entonces, Claro. si tú llegas a darle clic, aunque sea que le des un clic a uno de Ya esos es enlaces suficiente. que ellos envían. Okay. Entonces, esa es una de las formas que lo llaman phishing. Otra de las formas que te pueden, como decir, clonar tus cuentas, o simplemente es que te manden, ahora lo hacen también por WhatsApp o lo hacen por otras redes sociales, que te envían enlaces donde te dicen que allí puedes encontrar información o puedes ingresar y ganarte X cantidad de dinero. Entonces muchas personas por la necesidad pues ingresan a ese tipo de enlaces y pues allí pues Hay unos que también te escriben y te mandan, mira, que ingreses a esta plataforma o ingreses a esta página y allí vas a invertir. Muchas personas invierten $10 y les prometen $100. Y eso es las famosas pirámides antiguas, pero actualmente están digitalizadas, exactamente. Bueno, existen muchos más tipos de estafas, una que se llama rug pull, otras que son de que unas empresas crean una criptomoneda o unos desarrolladores, porque más que todo son informáticos, lamentablemente, o personas que conocen mucho de programación. Entonces crean unas criptomonedas y viene un influencer, a veces hasta pagan a influencers para que promocionen esas criptomonedas por YouTube, sobre todo, o por Telegram. Entonces tú vas por aquello de que se llama FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es quedarse fuera, porque tú ves que los demás van a ganar muchísimo y tú te vas a quedar fuera, entonces tú vas y compras. Entonces compras esa criptomoneda porque le hicieron muchísima publicidad, realmente, ¿no? Es una tarea también de marketing muy buena que hacen. Entonces, a lo que haces esa compra, al tiempo, a los días, al mes, al año, tú ves que ellos se desaparecen, se llevan la liquidez, el dinero, y tú te quedas allí con tu moneda. Recuerdo que eso fue uno de los casos más sonados al inicio del gobierno del presidente Milei en Argentina, ¿no? Un tipo de estafa, y lo utilizaron a él precisamente como promotor de esa criptomoneda. En este contexto, profe, entonces, ¿cómo proteger nuestros ahorros? Y además, ¿quiénes deberían o qué tipo de personas, me refiero, por ejemplo, productores agrícolas, estudiantes, empresarios, o sea, ¿a quién va dirigido estas herramientas hoy en día donde todo es completamente digitalizado? Sí,
Hoy día nosotros tenemos que, lamentablemente, ir a la par, ir a la vanguardia. Tenemos que educarnos, buscar información y investigar. Y lamentablemente van a existir las criptomonedas, dicen que hoy se desaparecen, eso es mentira, van a existir de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque si hay empresas que sí las utilizan, no tanto aquí en Venezuela, por decirlo así, sino en Europa, en países desarrollados, las criptomonedas son una forma más rápida de manejar el dinero y una forma más segura, aunque caigamos en estafas o se presenten situaciones como todo, porque... Claro, pero fíjese, refiriéndonos a la pregunta anterior, esas estafas es producto del desconocimiento. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, documentarnos, buscar la información, buscar, investigar los términos, investigar, por ejemplo, en este caso, términos como qué es la blockchain, qué es un exchange, una casa de cambio, qué es una criptomoneda, qué es un token, todo ese tipo de conceptos que poco a poco uno los va hilando y va viendo cómo es el ecosistema. ¿Qué impacto tendría el aprender, el entrenarse, el conocer en la familia, en un padre de familia, en el hogar hoy día? Por ejemplo, pongamos el caso de nosotros del Estado Táchira. Fíjense que aquí, por el tema que tenemos que usamos el bolívar, el dólar, el euro, el peso, porque estamos en una ciudad de frontera, mayormente se está utilizando el USDT, además como moneda, criptomoneda de protección o para evitar las pérdidas por inflación, por ejemplo. Entonces, en esos términos, ¿cuál sería el impacto en la familia del Estado Táchira? Por ejemplo, en un padre de familia que quiera garantizar los recursos financieros de su hogar. Sí, te entiendo la pregunta en el sentido siguiente, profe. Actualmente en Venezuela sabemos que tenemos un contexto muy diferente al del resto mundial. Entonces, se ha visto de que nuestra moneda fiat, que es el bolívar, pues a muchas personas todavía les cancelan o nos cancelan en bolívares, sea poco o mucho, de un día para otro eso se diluye, porque esa es la característica de las monedas fiat, de que sufren de devaluación, de inflación. La inflación les afecta. Entonces, en ese sentido, la mayoría de las personas hoy día pues buscan la manera de cubrirse de esa inflación. Entonces, se fueron o consiguieron este método que se llama buscar la criptomoneda USDT. ¿Pero qué es un USDT? Eso hay que saberlo también. Un USDT es la moneda, criptomoneda que es una paridad con el dólar, pero no es un dólar, porque un dólar es la moneda americana, la moneda fiat. En cambio, la criptomoneda es un token, una moneda más del ecosistema que nace del Bitcoin, una moneda digital. Entonces, sí, para una familia aquí en San Cristóbal, normalmente ya la mayoría se ha ido documentando como dicen, a la fuerza, de que hemos tenido que aprender a usar un exchange para cambiar los bolívares a USDT, que es lo más parecido al dólar en ese contexto. Entonces, la mayoría ya hace eso para protegerse, proteger su capital. Y en una familia, ¿qué pasa? Que me pasó una historia así, una anécdota también, de que fui a explicarle a un papá cómo abrir la cuenta Binance, cómo usar el P2P. ¿Qué es el P2P? Es un comercio donde yo te envío dinero y tú me lo cambias por otra moneda. En este caso, sobre todo de moneda fiat a criptomoneda. Entonces, la gente dice que P2P es de persona a persona, pero realmente es de nodo a nodo, porque realmente las conexiones son con computadores. Entonces, popularmente, pues de persona a persona nos vamos a hacer el intercambio en el exchange. Entonces, Binance lo que funciona ahí es como un árbitro solamente, tipo un banco. Correcto. Pero realmente la transacción la estamos haciendo de par a par, de 2 a 2. Entonces, nosotros allí vamos y yo le estaba enseñando al señor cómo hacer ese tipo de transacciones y me dijo, no, porque mi hijo que tiene 17 años, él ya también tiene su Binance, es más, él me abrió el Binance, no pudimos entrar porque el hijo le había abierto el Binance con los datos de él, porque él era menor de edad. Mi hijo ya hace transacciones allí y más bien me dice, papá, no sé, entonces, ¿qué pasa? Que los padres ahora tienen que adaptarse porque sus hijos
ya cada día pues Son son están digitales. digitales nativos. Exactamente. Ujú, Entonces, eso es lo que nos está afectando porque nosotros estamos viendo una manera de cubrirnos usando esta moneda, que ya de hecho ya se puede usar en comercios, de muchas maneras. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando iniciamos en este mundo de las criptomonedas, del chain, del trading? ¿Y a quién es accesible? Nos estás comentando ese ejemplo, esa anécdota que es muy importante. Y volvemos al tema de que hay personas, inclusive mayores de 40 años, mayores de 50 años, que temen utilizar esa herramienta. ¿Es accesible a ellos? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Qué tanto hay que hacer con respecto a eso? No, realmente es sencillo. Eso es algo similar a como cuando nosotros aprendimos en el banco de que teníamos que descargar la app de cierto banco y allí veíamos nuestro dinero. Entonces es similar, descargas una app que en este caso puede ser Binance, puede ser otra, y allí tú puedes hacer los intercambios de dinero en bolívares a USDT o cualquier otra criptomoneda. Y el uso pues realmente sencillo. Entonces, en ese sentido pues tenemos que aprender y hay personas de 50, 60 o hasta más que ya saben utilizar este tipo de herramientas, no es complicado. ¿Qué errores se podría cometer al principio que nos hagan perder dinero? Bueno, eso ya es cuando tú decides invertir, por ejemplo, que primero lo que estábamos comentando hace rato de que tú te pongas a escuchar por de nuevo entrar lo del FOMO, por el miedo a quedarte afuera, te pongas a escuchar de que compres esta criptomoneda porque te vas a hacer rico mañana. Entonces, esa es una de las cosas que dicen en internet o en YouTube los vendehumo. Correcto. Los vendehumo que te dicen, métete aquí porque mañana vas a ganar 10,000. Entonces, ese tipo de cosas no son las que debemos tener cuidado porque tenemos que invertir en algo que si tú vas a invertir, tienes que investigar la criptomoneda, ver en qué posición puede que esté, quién la creó, cuáles son sus características, capitalización, todo ese tipo de cosas que poco a poco uno las va estudiando y las va aprendiendo. Es mucha información que nos abrume para abordarla, es mucha información. Al inicio sí puede ser un poco abrumador, pero poco a poco las personas Es un se van tema, dice, adaptando. familiarizando Sí, con los términos, como todo, o sea, como juntarse todo. con otras personas también, Exactamente. a través de los compartir en el café, qué sé yo, vas aprendiendo sobre la terminología. De hecho, como te digo, como nos hemos visto en la necesidad aquí en Venezuela de hacer esos intercambios ya, pues ya a muchas personas se les hace sencillo. Pero entonces hay otras que todavía tienen ese miedo, entonces lo que le falta es dar ese saltico. ¿Y cómo se hace eso? Pues documentándose, aprendiéndose, informándose. Y precisamente ese saltico, pues pronto usted, profesora, va a dictar un taller, va a dictar un curso sobre criptomonedas y trading. ¿Qué va a ser diferente? ¿Qué hace diferente ese curso de aprender en YouTube, de aprender de boca en boca, de aprender de los hijos? ¿Qué hace diferente? ¿Qué va a ser diferente? Principalmente. O sea, ¿qué seguridad puede generar en un profesional, por ejemplo, en el estado Táchira? Principalmente, exacto, que tú te vas a comprometer, tienes que tener la disciplina para comprometerte a dejarte guiar, ¿sí? Aprender cuáles son los pasos que debes seguir. Y todo eso lo vamos a hacer en forma presencial, que es muy importante, porque a veces por YouTube tú consigues miles de cursos, o en Telegram, cualquier red social consigues miles de cursos, pero a veces me ha pasado, ¿no? Con otro tipo de cursos, que uno ve los videos y sí, chévere, uno entiende, pero no hay como un compromiso al 100%. Entonces, cuando tú te comprometes, así como cuando estudiábamos, íbamos a la universidad todos los días, ibas a ver tu clase, entonces tú tenías que hacer tus tareas, tenías que hacer tus obligaciones, exactamente. Entonces, por un lado, y por el otro lado, pues va a ser en una institución de prestigio, como lo es nuestra universidad. También vas a tener un certificado avalado acá. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que eso tenga un peso y que tú te sientas más comprometido y aprendas a llevar y a seguir el curso como debe ser. Y lo más importante, o sea, sentirse acompañado precisamente con una persona que tiene su experiencia, su expertise y su conocimiento precisamente en este mundo. Entonces, profe, una invitación, por ejemplo, los comerciantes.
es válido para los comerciantes, para los comercios, es válido para los padres de familia común y corriente. ¿Para qué sectores del mundo de hoy en día va dirigido este tipo de curso, este aprendizaje? Sí, ¿O qué ventaja, además, profe, agréguele, qué ventaja adicional pudiéramos tener con respecto a esto? sí, básicamente está dirigido a toda aquella persona, sea comerciante, sea padre de familia, sea ingeniero, médico, abogado, que quiera introducirse en el mundo, conocer de qué le están hablando, de qué le pueden hablar sus hijos en el futuro o de qué manera pueden cuidar su patrimonio, porque muchas personas tienen unos ahorritos o van poco a poco y quieren saber cómo cuidarlo, por ejemplo, ¿no? Otra ventaja puede ser de que ya no vas a tener que llamar a tu hijo o al primo para que te explique cómo abrir la aplicación, porque ya tú vas a saber cómo abrir la aplicación y vas a saber qué es realmente la tecnología. Correcto. ¿Y qué seguridad me da eso? Vuelvo a insistir y quiero cerrar ya para finalizar. ¿Qué seguridad, qué sensación emocional, qué seguridad me generaría hacer el curso y con respecto a lo que al cuidar y al proteger mis recursos financieros, Pues precisamente eso, que tú vas a estar más seguro de que tú estás manejando tu propio dinero, tú vas a tener tu control total sobre tus finanzas. Profesora Jenny, por supuesto que hay muchísimos detalles con respecto a este mundo digital financiero. Y como hemos hablado, hay temores y sería bueno insistir y abordar un poquito más sobre esos temas. Hemos mencionado sobre criptomonedas y trading y parte precisamente del curso que va a dictar es criptomonedas y trading. ¿Cuál es la diferencia entre criptomonedas y trading? ¿Cuál es el perfil que debe tener una persona para poder hacer el curso? Por ejemplo, ¿requiere ser economista, saber de economía o no necesariamente? En el caso, por ejemplo, del estado Táchira, que tenemos jóvenes que se dedican a la venta de verduras en lo que llamamos ferias de verduras, ellos pudieran, por ejemplo, hacer este curso. ¿Y cuál es la seguridad que aprenderían en cuanto a lo que mencionó inicialmente en el ejemplo de los correos electrónicos del phishing específicamente? Ok. Bueno, sí, básicamente el curso trata sobre el uso básico, el conocimiento sobre qué son las criptomonedas y el trading se refiere al intercambio de compra y venta, ¿sí?, de criptomonedas, en este caso, o monedas digitales. Nosotros básicamente vamos a tocar los conceptos básicos de criptomonedas, ¿sí?, para que la persona se conozca y sepa cómo trabajar o andar en ese ecosistema. Y lo básico también sería de cómo aprender a comprar y vender, ya sea no solamente la moneda estable USDT, sino también puede ser Bitcoin, otras monedas que se le llaman alternativas. ¿Sí? Y por supuesto que vamos a aprender también a usar algo que llaman el P2P, que estuvimos hace rato conversando. Entonces, en el P2P, usted también tiene que tener la confianza y la seguridad de que el árbitro, que es Binance, lo va a ayudar a protegerse un poco de cualquier problema o estafa que se le pueda presentar al usted hacer una transacción allí. Bueno, ¿y a quién va a estar dirigido el curso? Básicamente puede ser cualquier comerciante, sea de cualquier tipo de rubro, que tenga conocimientos básicos, porque es que hoy día, pues, parece mentira, pero el uso de un teléfono Android, un teléfono Un smartphone. en smartphone, pues nos ha ayudado a aprender a manejar muchas aplicaciones. ¿Sí? Correcto. Entonces, no solamente vamos a aprender a usar una aplicación de Binance, sino vamos a saber el por qué y para qué la vamos a usar, cómo aprender a comprar, cómo aprender a vender, todo ese tipo de situaciones. Y, bueno, entonces las personas que lo pueden hacer son ya sean comerciantes, profesionales, ingenieros, siempre y cuando, pues, tengan un conocimiento mínimo de cómo usar o cómo trabajar con un teléfono inteligente. Con una aplicación, con una computadora, Exacto, un cosas así. software.
Nos decía, profe, hojas de Excel, ese tipo de Bueno, cosas. porque en el trading, nada más a profundidad, uno puede usar un programa que se llama TradingView. Sí, pero eso ya cuando uno va un poco más avanzado. Y ese es como el Excel de las criptomonedas y del trabajo en los mercados financieros. Correcto. Y la edad nos decía que mayores de 40 años, ¿por qué mayores de 40 años? Bueno, porque nosotros queremos alfabetizar sobre todo a esas personas que les cuesta un poquito más o le tienen más miedo, desconfianza a invertir o a cambiar una moneda por otra directamente sin pasar por un banco. Sin embargo, jóvenes pueden, si se Por interesan. supuesto, los Sí. jóvenes que se interesen estamos... Lo que pasa es que suponemos que los jóvenes ya están más digitalizados, qué sé yo, y entonces bueno, va como más dirigido a personas mayores de 40 años. ¿Sí? Exactamente. Okay. Jenny, ¿qué la motivó a usted y desde hace cuánto tiempo está en este mundo de digital financiero? Perfecto. Bueno, tú sabes que en nuestro país, desde el 2017, 2018, nosotros empezamos a vivir una crisis económica. Entonces yo empecé por casualidad a ver en unos grupos que precisamente esas invitaciones que uno no debe, las que vamos a aprender a no aceptar. A no aceptar. De que te invitan a un grupo y te dicen, mira, métete aquí porque vas a ganar más ingresos. Entonces allí habían dos tipos de personas. Uno los que te decían que compraras cierta moneda o cierta criptomoneda en ese caso, y otros que te decían, sobre todo en ese caso era el trading, pero era un trading diferente al de ahora porque las plataformas no eran tan actualizadas. Correcto. Entonces yo empecé a ver aquello, pero a mí me llamó más la atención por la parte de la blockchain, sí, porque me gusta la parte del algoritmo, porque como yo estaba en el área, entonces me gustaba mucho lo de los algoritmos y entonces empecé a ver allí cómo era, pero yo quiero aprender qué es eso de la blockchain, cómo se hace ese algoritmo, entonces empecé a investigar. Cuando veo es que investigo que realmente pues es un solo algoritmo que te hace un libro de cuentas o una contabilidad donde te lleva solamente las transacciones de entrada y de salida. Entonces, cuando yo vi aquello, bueno, sí, es interesante. Y ahí fue cuando empecé a conocer de que existe el trading y vi los grupos, ingresé a grupos y conocer personas y entonces empecé aquello. Bueno, hasta ese momento no le presté mucha atención, sino fue en el 2020 cuando vino la pandemia que yo dije, bueno, tengo que ponerme a hacer algo. Entonces empecé a ingresar a unas páginas allí donde se hacen miles de tareas sencillitas, pay to click, que se llaman PTCs, y allí me decían que me pagaban era milésimas de Satoshi, que son las divisiones del Bitcoin, o me pagaban en otras monedas muy comunes actualmente que son del top 10 Doge, que son monedas muy conocidas en este mundo. Entonces, bueno, sí, empecé a trabajar con ellos y fue cuando luego me enseñaron, hice un curso online con una persona, me enseñaron a entrar a los exchanges y luego aprendí cómo, cómo hacer las compras sencillas, que es que tú compras una moneda y luego la vendes. ¿Cuál es lo básico aquí? ¿Cuál es la regla básica? Que tú compres barato y vendas caro. Entonces, eso es así entre comillas, ¿no? Porque hay que saber dónde, estudiando y aprendiendo, hay que saber cuál es ese punto donde tú entras y donde sales. Entonces, así fue que poco a poco me fui documentando. Bueno, y de allá para acá, pues, me documenté, hice más cursos, estuve también en un bootcamp de Binance, que es como una semana donde te dan mucha información y obtienes un certificado y todo aquello. Entonces, así de esa manera fue que aprendí un poco de este mundo, que es muy amplio, por cierto. Precisamente nosotros aquí en el estado Táchira, como dijimos anteriormente, que manejamos dólar, euro, bolívares, pesos, por estar en la frontera, ¿se nos facilitaría aprender y entrar en este mundo financiero? No, es que precisamente de un año para acá yo me estoy dando cuenta, bueno, no me refiero tanto a las personas menores de 30 o de 35 años,
porque ellos son nativos digitales, ellos no necesitan que tú les estés mostrando una aplicación porque hasta te la enseñan a usar mejor. En cambio nosotros, las personas ya mayores de 40, de 35, 40 años, sí nos da un poco más de temor la tecnología y por eso es que nosotros tenemos que indagar más. Entonces, en ese sentido, pues sí necesitamos... Pero aquí llevamos una ventaja porque Pero ya entonces, conocemos exacto, lo que tú estás monedas diciendo. físicas, ¿no? De un año para acá yo he visto que eso ha cambiado, porque la mentalidad de las personas de ese rango de edad, pues Claro. ya se han adaptado, porque ya saben cómo hacer el cambio de peso a bolívar, de bolívar a peso, de dólar a bolívares, etc. Entonces es mucho más sencillo por nuestra misma situación particular. Correcto. Para finalizar, profe, una invitación, algo adicional que quiera transmitirle a nuestra audiencia de nuestro podcast. Bueno, básicamente los esperamos aquí en la Universidad del Táchira en formación permanente para que revisen, investiguen los objetivos del curso y vean que les va a ser de bastante utilidad. Y bueno, y les esperamos que sigan viendo los podcasts con nuestro profesor César Contreras. Excelente, bueno, muchas gracias. La profe se nos ha adelantado con la invitación para los podcasts. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Chao. Hasta luego.